Pues digo, todos quien quieran pues, participar están invitados. Por lo tanto, pues va a ser esto que vamos a platicar acerca de la posible, bueno, ya del interés que tenemos en crear un organismo de comunicación para el desarrollo. Es decir, que a través de la investigación, a través del debate, a través de la difusión y a través de actividades de las ciencias de la comunicación, podamos estar creando y pues participando socialmente en el desarrollo de la comunidad, en el desarrollo de empresas, ¿por qué no? Y es el tema que vamos a tratar en este siguiente segmento. Bueno, pues la semana pasada estuvimos platicando entonces y vemos que sí hay la posibilidad de que demos un siguiente paso, que ya sería como ir definiendo algunos aspectos que nos posibiliten la creación de este organismo. Y pues para ello estuve platicando con varios de ustedes, entre ellos Raúl Ribemar, que nos quería hablar de la deontología, pero pues no pudo. La deontología, que es básicamente cómo estructurar un organismo en cuanto a sus valores, en cuanto a sus principios éticos, morales y por lo tanto científicos. Es un tema muy interesante, pero pues lamentablemente no pudo. También estuve platicando con Rodolfo, que cómo legalmente, cómo podríamos constituir este organismo como un colegio, como una asociación, como un, eh, una academia, en fin. Y bueno, la propuesta, que incluso es respaldada por varios, es que sea como observatorio, ya que precisamente lo que más pudiera conllevar al enfoque y a las actividades que deseamos. Pero para ello, pues sí, me gustaría, Rodolfo, si nos puedes platicar acerca de la tipología de organismos. Adelante, Rodolfo. Sí, mira, me agarras mucho a bocajarro ahorita de lo que estuve desde ayer que hablé contigo ahora. Una de las figuras que son más acomodables es la asociación civil. Es una asociación civil sin fines de lucro, pero que de una u otra forma, como le he dado seguimiento a las aportaciones, opiniones que se han venido dando y no perder eso, lleva un aspecto en donde se ha hablado de, por ejemplo, tener o reunir recursos para la operatividad de este organismo. Y uno de estos, con los regímenes fiscales, tenemos que tener mucho cuidado, porque si se maneja el dinero para sostener una página, para lo de las fotografías que son vendidas o aportaciones, pues no puede ser otra cosa más que una AC. Si metemos el SA de CB, no, porque ahorita Hacienda, por ejemplo, a mí me acaban de requerir, yo tenía una acción en una empresa y bueno, la vendí, pero omití avisarle al SAT y precisamente esta semana me requirió que le informara. Afortunadamente la empresa ya me había dado de baja, no de baja, sino que estaba suspendido y le informé la suspensión y ya cumplí con Hacienda. Por eso no podemos entrarle a una asociación donde fiscalmente nos cuiden. Entonces, una de ellas es AC. Entonces ahí AC, Asociación Civil, sería Observatorio para el Desarrollo de la Comunicación y la Ciencia, que abrimos toda una gama de posibilidades, AC, con domicilio en la ciudad de Guadalajara y donde los socios tendríamos que irnos aportando un peso o lo que requiera, ya sería cuestión de con un notario, irnos a arrimar para decir con qué aportación, para no darle valor a esto, más que el que podamos ir haciendo aportaciones para el mantenimiento de la asociación. Esto es preliminar, déjame ver qué otras figuras, habría una, a lo mejor, sociedad de producción rural, que esa no te audita Hacienda y que pudiéramos desarrollar proyectos de sustentabilidad, investigación, a lo mejor también
en una rama de la SEP, en donde no te auditan, sino que mientras estés equilibrando ingresos y egresos, tampoco tienes problema, no tienes que meter ahí muchos socios, los que participen, y sí poderla ir creciendo. Yo ahí quedaba mucho a lo que Siegfried informara en lo que era un Face de grupo, era comercial o era personal. Si, por ejemplo, me acaba de pasar, crearon un obituario de Lagos de Moreno, pero llegó a tener, con tantas muertes de COVID, que la gente se estaba informando, dando pésames y todo, creció a grado que lo suspendieron y tuvo que elevarlo a otra categoría, al de público, que es yo creo que algo que nos va a comentar Siegfried. No quiero adelantarme, quiero escucharlo, pero en cuanto a organización, la asociación civil te cae todo el nombre: colegio, asociación, instituto para el desarrollo de las comunicaciones en México, en Guadalajara, en el mundo, no sé, AC. Eso ahí sí Oye, terminaría. Y no nos asociación profesional. enfrentamos. Ojo, Una asociación asociación. profesional. Oye, yo tengo una observación. Es el formato ideal sería una AC, como dice el foco, pero cada vez es más complicado abrir una, ya es prácticamente imposible abrir una AC en la actualidad, por todas las ACs que existieron con fines de lucro, ¿no? Como han cambiado las cosas, es muy, muy difícil lograr una AC en la actualidad. Yo he estado tratando de abrir una y sí se me ha complicado muchísimo en el tema de una fundación. Pero sí, sería la figura ideal, ¿no? Para hacerlo. Muy bien. Bueno, pues sí, entonces es también tema de ver qué tipo de organismo en ese aspecto. Si se habla de notario, pues ahorita estamos en el mes de los notarios, en el cual no hay costo por hacer cualquier trámite, ¿no? En septiembre, de hecho, es el que no cobran, ¿verdad? Pero no será todavía prematuro. Cobran barato, más bien hacen descuentos, creo. Hacen descuento. Sí, Pero es prematuro todavía en este mes podernos registrar, ¿no? Sí, nada más no sé si alguien ha tenido la experiencia de una AC recientemente. Ojo, decía Paco, se te cortó, ¿verdad? Decía Paco que se le está que él quiso crear una AC y debidamente, Sí. y por lo mismo que antes te está hubo... revisando. Por eso te abría la opción a que me dejaras investigar a lo mejor una sociedad de producción rural. Aunque no sería rural. No. Es que, mira, es un atajo jurídico en un tema en donde, pues a lo mejor, le digo a Valente, hacemos una sociedad para producir agave. Ajá. El problema es los nombres que nos autoricen. Y es cierto lo que dice Paco, están ahorita revisando con el pretexto de los lavados de dinero todas las asociaciones en donde Teletón y todo se lavaba dinero. Entonces, por eso es que están revisando cada sociedad civil para saber si realmente funcionan y cuáles son los miembros y cuál es su capital que están manejando. Por eso ponía el ejemplo. Pero hay otras figuras que sí se pueden montar. Nada más dame chance. Bueno, Rodolfo y Paco, tengo una pregunta para cualquiera de los dos. Por lo que Rodolfo dice, la figura ideal, y creo yo también, por lo que entiendo, es la asociación civil. La otra cuestión es, ¿no se podrá formar una asociación civil lo más simple posible, incluyendo la posibilidad de que se vaya haciendo más compleja? Es decir, una sociedad civil que sea lo bastante simple para que haya menos trabas de parte de las autoridades. No sé si sea posible decir, ok, una asociación civil con un fin muy concreto, muy pequeño y que en la superficie no aparezca mucho dinero en la mesa. Porque a final de cuentas, uno de los objetivos... ¿Perdón? Antes, una asociación civil, el capital constitutivo era de $1 por socio. Ahora Hacienda no te acepta.
Ajá. Y es que tienes que tener una cuenta, un RFC, como asociación civil, tienes que tener un RFC y tienes que hacer tus declaraciones, de dónde proviene el dinero y para qué fin lo estás gastando, o sea, la Ajá. entrada y la salida del dinero, y quién, y sobre todo ahí el problema es el representante legal, que lleva una carga de responsabilidad fiscal y jurídica. Oigan, pero bueno, Perdón, estamos hablando, una cosa, perdón, yo creo, no sé, estoy un poco confundido cuál es el objetivo de todo esto. Una AC, la situación de hacer una AC, por más sencilla que sea, es protocolizarla, ¿no? Pero se puede trabajar sin necesidad de un acta constitutiva. Si la finalidad es bajar recursos de organizaciones, de organismos, en fin, de estar bajando recursos para obras y todo esto, pues sí necesitarías, por el tema de cualquier cuenta bancaria que maneje ciertos montos, pues que te fiscalicen ya expande todos los días, ¿no? Entonces, si no se va a manejar una cantidad considerable de dinero, si es algo no sé, es una cuenta que maneje un poco, no vale ni la pena hacer un acta ni nada, se puede trabajar de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, yo hice una fundación en el evento, la cual me ha sido imposible hacer el AC, le hemos batallado y nos cobran un dineral para, no sé, era un cuento. Pero sin embargo, he seguido trabajando de la misma manera, consiguiendo donativos, pasándolos sin que entren a la cuenta, directamente a los organismos, en fin, y sin necesidad de fiscalización ni nada de nada, ¿no? O sea, hay que primero yo creo que definir el rumbo de este proyecto. Si la finalidad es bajar recursos, manejar dinero, hacer donativos, obra social, en fin, sí valdría la pena pedalearle a eso. Pero si no, no le veo caso. bueno, la situación es que realmente estamos, o sea, pretendemos hacer algo legal, pretendemos hacer algo académico, pretendemos hacer una asociación civil. Por lo tanto, digo, ¿para qué buscarle tres pies al gato, no? Si realmente es lo que queremos y es lo que vamos a hacer. No vamos a lavar dinero, vamos a generar conocimiento, a difundir, a tener actividades, a obtener recursos internacionales de organismos que apoyan precisamente este tipo de actividades. Entonces yo pienso que no hay nada que ocultar ni Estar para qué abiertos a la buscarlo. fiscalización sin problemas, porque Sí. Exacto. no hay nada que ocultar. A ver, yo estoy de acuerdo con Paco en el planteamiento que habíamos hecho de decir, es que yo proporciono 2,000 pesos, pues, para que se pague lo de la página. Otro va a decir, yo pongo el cuadro para que se venda y de ahí sigamos con lo de la web. Pero creo que es tener una visión muy amplia. De hecho, hasta ustedes mencionaron algo, es que somos internacionales, porque hay gente en Estados Unidos, en Dinamarca, no sé, en varios países que pueden llegar a integrarse. Entonces, para ello, estamos pensando en grande, en que se puedan hacer aportaciones, se puedan hacer ediciones, se puedan hacer, pagar becas a alguien que estudie sobre X tema, que nos comparte y nos enriquezca. Esto creo que es, si tú piensas grande, es porque vas a hacer cosas grandes. Si pensamos en cosas pequeñas, no sé, Paco, no quiero que se malinterprete lo que te digo, pero sería como habíamos pensado, empezar nada más como una paginita, un sitio, un blog, para interactuar nosotros y aportarnos. Como ha habido gente de gran valía que ha hecho aportaciones de conocimiento grandes, por eso creo que pensamos en grandes y que se integren más grandes. O sea, a lo mejor al rato metemos a un fiscalista que nos diga cómo hacer las cosas. Oye, Pero esto es para grande y no sé, por eso le digo que ahorita yo tengo que investigar otras figuras, porque una de las características de los mexicanos es que mientras que el SAT, Hacienda o como se llame, nos quiera amarrar, nosotros tenemos habilidades para buscar atajos y los grandes eso han hecho. O sea, ¿por qué FEMSA no paga impuestos? Porque
le paga a grandes fiscalistas que le digan cómo no pagar impuestos. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pagar bien, pero es cierto, un AC te van a poner el que cómo le vas a llamar a ver si la Secretaría de Gobernación te lo aprueba, qué objetivo tienes, cuál es el domicilio fiscal. Todos esos aspectos tenemos que irlos solventando, pero pues a lo mejor tenemos amigos notarios en Guadalajara que nos puedan orientar para que nos ayuden a constituir. Recuerda, Paco, que en cada estado las leyes notariales son diferentes y ellos nos pueden dar más luz de lo que ahorita actualmente agarran modas. Agarraron una vez que hasta para hacer una fundación de ayuda a un barrio, hacían una asociación civil y no había problema. Se abrían un día y se desaparecían a los 2 años y no había problema. Eso ha generado que haya trabas, pero para esas trabas hay atajos que podemos hacer. Creo que sí se puede. Beto, Ahora, tome, sí, quieres tomar la Roberto, palabra. tenías algo. Sí, dos ideas que brotan aquí. Una es irnos en el sentido de no necesariamente formalizar una organización en el marco de las sociedades civiles legales y todo eso, y que pudiera ser un acuerdo que nosotros escribamos entre nosotros, ¿no? Una especie de iniciativa concurrente, creamos nuestro propio, por llamarle así, una acta constitutiva, aunque no necesariamente tenemos que protocolizarla todavía para hacer eso, ¿no? Y armar un marco conceptual acordado sobre el cual trabajar, con nuestras reglas, con nuestros manuales de procedimientos y cositas así, ¿no? Que lo podemos hacer y de hecho de alguna manera ya lo estamos haciendo. Esa es una iniciativa concurrente, podría llamarse, ¿no? Y invitar a diferentes áreas que le interesen a subirse a esto y con el tiempo ya veremos si crece o no y logra un volumen donde conviene hacerlo de una manera o de otra. La otra es, yo he creado varias empresas y asociaciones civiles y ciertamente con el tiempo se ha vuelto más difícil, sobre todo aquí en México. Me tocó crear una en Estados Unidos que era una 5013C, que es una empresa que no persigue fines de lucro. Fue muy fácil hacerla. La hicimos en menos de 15 días en Tucson. Y ahí la legislación te da el beneficio de la duda sobre la legalidad y el buen uso de todo. Lo único que tienes que hacer es al final del año reportar muy bien todo lo que tienes y si te toca en una lotería que te revisen, que estés bien, pero no andan encima, no andan con la duda, no estás acusado como culpable para empezar, Exacto. como suele ser aquí en México, ¿no? Y entonces a lo mejor en Dinamarca o en Estados Unidos podemos formalizar algo. Y eso hasta nos ayudaría, porque desde allá puede ser a lo mejor más fácil jalar recursos para lo que queremos hacer. Yo creo que es viable. Por ejemplo, cuando ahorita sí puso en la mesa Kelo, perseguir, tratar de obtener recursos de organizaciones internacionales. Obviamente, el momento que tú haces eso y entra una cuenta en México, ya eres sujeto a fiscalización y empezar a pagar, tener un contador, en fin, Sí. una contabilidad. O sea, Sí. bueno, pero el hecho de poderlo hacer en Estados Unidos puede ser muy fácil. Sí. Y puede ser totalmente diferente. Si estás hablando de que esto es una organización internacional, ¿qué más da que esté en México, que esté en Estados Unidos, si la función es la misma? Exacto. Katy está en Chicago, Celina está en San Francisco, que es una gran comunicadora, Joaquín, pero Rubén está en Nuevo México, en fin, Nacho por allá. Entonces se abre mucho más el abanico. Y ahí, yo creo que en Estados Unidos es muy tranquilo hacer todo eso y yo creo que es más confiable también perseguir fondos. Y más barato, curiosamente. Mucho más barato. Es una cosa de la que precisamente la pregunta que tenía Rodolfo hace rato, que me la atajó Norberto en su segunda pregunta. Una organización que está basada en Estados Unidos puede operar perfectamente en México. Las reglas quizás son más sencillas en ese sentido. Hay acuerdos de intercambio también. Exactamente. Y la constitución de una sociedad civil con la cerecita del pastel arriba, no toma más de 2 semanas aquí. De hecho,
en una sociedad, hace tiempo yo tenía la primera compañía que tuve para fines de lucro. Yo tenía una situación en la que les decía, bueno, necesito importar trabajo hecho en México, pero importar el resultado de Estados Unidos y bla, bla, bla. Y me dijeron, mire, llame a la autoridad del puerto de San Diego para ver los aspectos legales, y llamé. Y me dicen, mire, francamente todo lo que tiene que hacer es pagar un arancel del 9% por esto y esto. Le dije, perfecto, mándenme las formas. Me dijo, no, comience a hacer el negocio. Y ya que valga la pena en volumen de dinero, entonces llámenos. Es decir, aquí no te comienzan a acusar de nada y pedirte que cumplas la ley. Comienza a operar y ya que la cosa esté andando, ahora sí, ¿entiendes? Es uno de los acercamientos. Lo que decía Norberto, hay mucha flexibilidad. Y el manejo fiscal aquí, un notario aquí, si necesitamos notarizar algo, nos cuesta $10 por sesión. Sí. Es un sistema diferente la notarización que como es en Estados Unidos, en México. En México un notario es un título nobiliario que tienen los abogados. Aquí cualquier persona que cumpla requisitos de fiabilidad y de todo puede hacerse notario. Es relativamente fácil tener una licencia. De hecho, muchos negocios piden a uno de los empleados que se haga notarios para agilizar trámites. Y Rubén, el hecho de abrir una cuenta bancaria es otro mundo, el abrir una cuenta. Aquí sí, en el momento que se organiza se abre en 10 minutos la cuenta bancaria. Sin ningún problema y sin tantos requisitos. Por teléfono se abre. Es otro mundo. Yo abrí 5 cuentas en Fidelity en 10 minutos sin pararme a la oficina. Nacho, tú quieres hacer una participación, ¿verdad? Adelante. Bueno, la cuestión es de que mencionaron también este lado del charco para la cuestión de establecer algún tipo de cuestión de asociación, pero también se ignoraban tal vez en este momento que en un año más o menos para atrás y ahorita todo el universo financiero de cuestiones de actividades, de asociaciones, de grupos, de firmas y toda la cosa, ya funcionan como un sistema, como especie de Interpol financiero. Yo muevo un dinero de Dinamarca a cualquiera de mi familia para regalarles algo, me mandan de repente el banco. ¿Quiénes son estas personas? El banco danés. ¿Quiénes son estas personas? ¿Estás aceptando esta transacción? ¿Cuál es el beneficio de ¿cómo se dice? De este envío, de este traslado, de este pago, alguna cosa? Luego después me llega algo de allá de México, que tienen que ellos registrar esa entrada de dinero y por qué entró y de qué se trata. Y tengo que mandar una cuestión de decir, no, pues que para medicinas, que para mi hermano, o que los calzones de mi sobrina, o qué sé yo, alguna cosa. Y los que están vendiendo los calzones y las medicinas, toda la cosa, me están pidiendo también un número especial de identificación, porque ellos tienen que decir de dónde se les está pagando a ellos, porque tengo que tener una cierta registración de movimiento de dinero internacionalmente. O sea, se ha complicado la cosa en menos de 2 años. Se ha complicado de una manera de que yo ya nomás les digo a la gente en México, una vez al año aviento una cantidad y allá se la reparten. Porque yo no quiero ya meterme en todos estos pinches líos de estar aquí. No, olvídate, Nacho, Y yo personalmente soy el peor administrador porque no manejo las matemáticas, ni la contabilidad, ni nada de esas cosas. Lo de las cuestiones legales tampoco lo conozco de ningún país. Lo único que sé es de que cuando me empiezan a llegar como spams, como requerimientos de diferentes instituciones, de gobiernos y toda la cosa, digo yo, pues, ¿qué es esto? No estamos ya en un estado multinacional policiaco, punto. No hay ya libertad de hacer nada de nada. Y si en Estados Unidos todavía se puede hacer eso, es por la enorme magnitud del país y de cada estado es individual y cada uno tiene sus intereses, sus reglas y sus excepciones. Acá cada paisito chiquito del tamaño de Colima o de Jalisco y toda la cosa está tan controlado precisamente por lo pequeñito y la poca gente que es, de que no puedes hacer nada que no te hayan olido antes. Bueno, no te has echado el pedo y ya te están oliendo y diciendo que comiste. O sea, ese es el precio de la superorganización y efectividad, de que va en ambos sentidos. No puedes esconder nada. Entonces,
uno olvida de tratar de hacer ganchos y chuecadas y toda la cosa, que habrá algunos que lo hacen, pero también son unos genios administrativos y están metidos en el sistema y pueden hacer esas cosas porque saben cómo hacerlas. Pero gente como nosotros, idiotas, ciudadanos normales, no estamos en la capacidad de escaparnos de hacer nada. Y no es porque estamos haciendo algo mal, pero yo digo, ¿por qué tengo que hacer tantos papeles y trámites y toda la cosa para regalarle una computadora a mi hermana o para regalarle un calentador solar a mi hermano o alguna cosa? O sea, me siento completamente invadido en mi privacidad y en mis derechos humanos. Eso, Nacho, aquí en Estados Unidos se resuelve porque hay maneras de control que pueden saber si estás funcionando bien o no, porque hay muchos métodos de cross-referenciar a nivel fiscal sin invadir tu privacidad. No, Por ejemplo, aquí lo hacen, si, no te preguntan, aquí lo hacen y ya. Sí, punto. no, aquí, yo llevo aquí declarando impuestos pues desde que me cambié, 40 años no me han auditado una sola vez. Ni una. No, a mí tampoco, pero la cosa es que te están todo el tiempo recordando, no se te olvidó hacer esta cosita. Y esto que mandaste para allá, ¿de qué se trata? ¿De dónde salió este dinero? Porque tú tienes estos ingresos y de repente esto como que no pasa con la contabilidad anual de tus últimos 3 años de ingresos. Eso aquí no existe, no existe. Y cuando llegan a darse casos así, el contador de impuestos lo arregla como parte de lo que le cobras. Mi situación fiscal más complicada fue a la hora de que me jubilé y que vendí mi casa en California y que ganancias de capital, etcétera. Mi contador de impuestos que me cobra exactamente $125 al año. Sí. Luego tenemos otra cosa. En Europa estamos pagando por tener el dinero en los bancos. No hay intereses. No hay ganancia. Tenemos 3 años de no ganar ni un centavo. Estamos pagando como 4 o 5% anuales por el derecho de usar el banco. No, y hay cosas tan absurdas. Que nomás Suiza tenía eso en tiempos pasados. Ahora toda Europa. Entonces, la verdad es que cualquier cosita que te acerque como se dice, a tener un poquito más arriba de ese 4 o 5%, te dicen, ¿de dónde vino? ¿Por qué? ¿Cómo tienes dinero para mandar afuera? Bueno, pues no te enviaremos dinero. No checas la cosa, ¿no? ¿De dónde llega todo ese extra? Y te hacen la cosa pues no peligrosa porque te vuelven loco porque aunque estés haciendo las cosas bien, nomás que están metidas de alguna u otra forma que yo no sé, siempre tengo un auditor también para que haga todas esas cosas. Y si el auditor se le olvidó una rayita aquí o un menos acá o un plus allá, se me vienen a mí, no al auditor. Exactamente. No te vamos a enviar dinero ni nos vas a mandar. No, el problema... En México se puede mandar hasta 100,000, dicen, al año a una persona o a una asociación, pero tengo que tener un conocimiento de a dónde van a dar para poderlo declarar y de qué manera van a meterse y todo, para que no jodan a los que reciben. Porque lo que pasa que aquí, Nacho, aquí en México, todo lo que sean envío de remesas, tienen que estar revisados con lupa para saber si no provienen del narcotráfico. Ya pasando de 15,000 pesos, ahí es donde el banco lo tiene que timbrar para decirle a Hacienda, oye, llegaron 15,000 pesos, no sé de dónde, no me dice de dónde, pregúntale. Eso es lo que pasa. Pero bueno, cuando no viene mal, todo tiene solución. Por eso yo creo que de manera como una organización podemos comenzar, como me parece bien la propuesta de Norberto, en cuanto a un código interno con reglas de juego para aumentar, ir dando. Conforme vaya madurando la organización, nos va ella misma a pedir una serie de requisitos de control y de formalidad que nos va a obligar a registrarnos. Y aquí mismo ya nos están dando luz. El primer camino sería una organización internacional con sede en los Estados Unidos y que abarque todas las áreas. Pero sí, en la base, en lo que decía Norberto, yo ahí sí metería investigación, formación, compartir información, debate, intercambio de información en varias de las áreas como comunicadores. Y colaboración. La colaboración es lo que abre la puerta para que, por ejemplo, si un negocio mío decide producir algo y decide colaborar con alguien,
esa actividad de colaboración es entre compañías externas, aunque la asociación civil puede en un momento dado facilitar eso. Es decir, no hay nada, aquí es posible y se hace todo el tiempo que haya asociaciones civiles que sirven como sombrilla para colaboración entre actividades comerciales legítimas. Aquí no es pecado tener dinero ni hacer dinero. Aquí al revés, si eres pobre hay que es un problema. Aquí no hay que justificar. De hecho, si tienes que justificar una transacción bancaria, tiene que ser arriba de $10,000 y es una justificación relativamente limitada. Sí. Antes que eso ni te preguntan. Si yo ahorita hago una transferencia por $9,999 a donde sea, nadie me pregunta lo menor cosa. No prende el automático. Para nada. Y entonces es muy fácil. Y otra cosa que una asociación, no sé de asociaciones civiles, yo creo que también en negocios no civiles puede participar cualquier persona que no esté embargada comercialmente del mundo. Es decir, la primera vez que yo vine a Estados Unidos, vine legalmente, abrí un negocio legalmente en San Diego, siendo ciudadano mexicano, y no había el menor impedimento legal. Entonces, yo creo, y es algo que podemos averiguar, que una asociación civil norteamericana internacional puede tener asociados perfectamente, legalmente, de cualquier país que no esté embargado comercialmente, como es el caso, México no está embargado. Sí, lo que pasa que ahí nada más es no, y que tú no tengas la responsabilidad legal, es que si, por ejemplo, yo aquí quiebro en un negocio, no va en mi parte de asociado en Estados Unidos, ellos me van a desconocer cualquier pago. ¿Por qué? Porque son convenios internacionales que limitan la responsabilidad mercantil y comercial. Sí, y lo que sí hay, y eso puede funcionar de manera ventajosa, es el arreglo de la no doble imposición. Sí, es decir, claro. Si como ciudadanos mexicanos ustedes hacen un negocio en Estados Unidos y pagan impuesto aquí en Estados Unidos sobre ese negocio, no pueden cobrarles impuesto en México sobre los beneficios de ese negocio. Exacto, exacto. Ejemplo, Y hay otra modalidad muy interesante ahí, que es en Estados Unidos se llaman Joint Venture Agreement, y aquí la modalidad se conoce como asociación en participación, donde hay una o dos o varias partes que se asocian para hacer un proyecto, donde en el acuerdo de asociación, una de las partes, la parte asociante, la parte asociante es la que lleva la responsabilidad de llevar toda la contabilidad fiscal, y la otra no. Entonces, con la empresa, con la 501c3, que se llama 501c3 en Estados Unidos, puede representarnos a todos, no tiene que ser una empresa, lo podemos hacer en un convenio libre de amigos. Decimos, ok, Miguel Ángel nos va a representar a todos nosotros en este joint venture, y tú, Miguel Ángel, podías firmar con la 501c3 de tal manera de que todo lo que hagamos en el proyecto se cumpla con la normatividad fiscal en Estados Unidos. Y todos estamos liberados porque no hay ninguna vinculación con los asuntos aquí. Eso fue lo que cuando me tocó hacer la de Tucson, lo hicimos en ese sentido, para apoyar el desarrollo de empresas pequeñas en México. Y la figura es muy buena, es muy poco usada y conocida aquí, porque tampoco les gusta a los gobernantes dejar que esas cosas sucedan. Mira, hay un ejemplo que es los clubs de amigos, por ejemplo, Club de Amigos de Lagos. Exacto. Ellos reúnen recursos, y aquí ya no hay, el proyecto federal en el ramo 33 había el 3x1. Si el Club de Amigos de Lagos decían, oye, quiero construir una carretera que vaya de tal comunidad a tal comunidad, yo voy a poner $1,000, y el gobierno estatal ponía 1,000 y el federal 1,000, entonces eran $3,000 para hacer esa carretera. Y no se pagaba impuestos, no cuestionaban
a los amigos de Lagos de dónde procedía el dinero. Simplemente como era un convenio internacional, se podía hacer. ¿A qué voy? Es que si, por ejemplo, esa asociación allá tiene los recursos o alguna fundación apoya a la investigación de la entropía de la comunicación en México, porque alguien está interesado en saber cómo se da estos sistemas de comunicación en México, entonces puede estar auspiciando económicamente y enviando dinero a México para la investigación, para pagar becas, para desarrollar tecnologías, etcétera. Perfecto. Yo creo que, retomando un poco el transcurso de esto, entonces resumiste muy bien, Rodolfo, cómo Norberto, lo que hemos estado platicando. Uno, de empezar como la propuesta de Norberto, de una forma sencilla, orgánica, va creciendo, lo retomamos o tomamos la idea de Rubén de crear una asociación en Estados Unidos. No, las dos. Es que van las dos, Miguel. Van las dos. O sea, paralelo. Porque además no cuesta mucho dinero, es la cosa. Eso, hago aquí en México la pequeña, pero a la vez, conforme yo ya tenga los estatutos de México, puedo entonces sí hacer la asociación en Estados Unidos es más, con un capital de $100. Sí. No hay ningún problema. Y eso me va a dar para que vaya creciendo conforme la asociación en México madure, vamos a ir fortaleciendo la estructura en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Perfecto. Bien. Y luego, ahorita también decimos, ok, ya estamos en cierta forma desarrollando actividades encaminadas precisamente a generación de conocimiento, difusión y la aplicación de las ciencias de la comunicación. De inicio, a través precisamente de este tipo de sesiones que estamos desarrollando. De inicio, por ejemplo, si es así, si no estoy equivocado, Rubén, con la traducción del libro del doctor Van Hauer. Sí. Con lo que está haciendo también, ¿quién dijimos? Que Raúl quiere recabar todos los apuntes o la mayoría de los apuntes de lo que llevamos en la carrera de Ciencias de la Comunicación para hacer, Miguel, repite los últimos 15 o 20 segundos. De lo que fue nuestra carrera. Yo estoy interesado en desarrollar todo esto, entonces ya podríamos irle dando forma, ¿no? Sí. Por otro lado, uno de los medios es el Zoom. Otro de los medios es el Facebook, que es lo que estuviste viendo, sí. Siegfried, y que es precisamente lo que, pues de alguna forma te pedimos, ¿no? ¿Qué es lo que investigaste, Siegfried? Bueno, gracias, Miguel Ángel. Yo creo que antes de presentarles lo muy breve que preparé, yo creo que estamos en un punto de pues, continuar recabando ideas y definir los mejores caminos para esta organización. Perdón, creo que yo no escucho bien. ¿Los demás cómo escuchan? Escuchemos bien, Miguel Ángel, pero ¿sí? Se te corta un poco a ti la voz a veces. ¿A Siegfried? Perfectamente. ¿Escuchan bien? Okay. Adelante. Entonces, yo creo que en este punto estamos en buen momento para saltar hacia lo que es el Facebook. Yo les voy a poner una presentación y comparo un poquito el WhatsApp y el Facebook. Y bueno, finalmente déjenme presentárselos. Esto dónde está. Va a ser este. Bueno, lo he llamado Organismo de Comunicación para el Desarrollo, ¿dónde albergarlo, no? Si hay alguien que no ve la presentación, nomás que me lo diga, si todos lo ven, está bien y continuamos. Déjenme avanzarlo, permítame un momentín, porque control remoto, ahí está. Opciones y confidencialidad. El WhatsApp, todos los mensajes y llamadas están protegidos, ya lo han visto ustedes, con cifrado de extremo a extremo, y esto significa que nadie, ni siquiera WhatsApp puede leer ni escuchar el contenido de tus conversaciones, excepto tú y las personas con las que chateas. Aquí no estoy poniendo una intervención del gobierno por alguna razón. El WhatsApp es una opción muy rígida,
y le he llamado unidimensional, como que está en el plano, no hay mucha visión, es muy rígida, pues, ¿no? Y si nos vamos ahora a Facebook, bueno, dicen ellos que no es ningún secreto, que nada es realmente privado en Internet. Facebook, por supuesto, aquí a diferencia de WhatsApp, tiene acceso a todo el contenido de sus plataformas y podría poner el contenido de un grupo secreto bajo revisión por públicos, juegos, etcétera. Pero los usuarios no pueden ver bueno, para unirse a un grupo hay que ser aprobado por una. Desde luego, el primero que mencioné, el público, pues no creo que fue. El grupo prácticamente es invisible, como lo dice ahí, bajo un manto de invisibilidad. Ellos. La única forma de entrar es conocer a alguien que pueda invitarte. Todo lo que se comparte en un grupo secreto es visible solo para sus miembros. Finalmente, es un grupo invisible para cualquier otro que no sea miembro. Y Facebook, bueno, nuevamente repetimos esta parte, no es privado. Facebook tiene acceso a todo el contenido de sus plataformas y podría poner el contenido de un grupo secreto bajo revisión por varias razones. Los grupos secretos pueden tener sus propias pautas, pero también deben adherirse a los estándares de la comunidad de Facebook que voy a presentar en la siguiente y última lámina. Los grupos de usuarios denunciados por violaciones de estos estándares como bla, 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 algo que no va a suceder. Ahí lo dejo para que lo lean un momentito. Siento que el propósito de todo esto está muy alejado del respeto, del no respeto a las demás personas. Finalmente, aquí ellos checan seguramente algo que pueda afectar directrices de los gobiernos, que no sería el caso, porque al principio sería un grupo pequeño sin gran alcance, ni tampoco tendría una intención de influenciar con información falsa. Pues hacer de Facebook un lugar seguro, ¿sí? y excluir o silenciar. Y por último, nos vigila, ¿sí? Y finalmente, ahora sí, esta sí es la última, en principio pueden ser varios y pueden tener diferentes, el del contenido, el moderador, el anunciante, el analista de estadísticas, para que cada tipo tiene los mismos permisos que el rol inferior, además de los suyos especiales. Termino diciendo, creo que en este momento Facebook, llámese el grupo completamente cerrado o el otro que necesitaría a alguien. Finalmente, creo que Facebook es una buena manera de poder iniciar esto, ¿verdad? Déjenme nada más un momentito, perdón. El grupo cerrado y el grupo secreto, disculpen que me haya pasado. Bueno, termino diciendo, creo que es una buena opción de difusión de entrada, ya sea el cerrado o el secreto, y creo que es primero esto, es mi opinión, y lo segundo va a ir en función de lo que definamos si es una asociación civil fundada en nuestro país o fundada en los Estados Unidos. Esto es lo que investigué, seguramente habrá que hacer algo más, pero pues es lo que quise yo compartirles, no sé qué opinan. Sí. Siegfried, antes que nada, gracias por la exposición tan clara de esto. Creo que las opciones son muy bien presentadas y en lo personal yo creo que esto sí sería muy útil como un medio de comunicación interna y el grupo secreto también está bien. Y sobre todo hay un punto que mencionaste que es muy importante, que nos debe de dar cierta tranquilidad. Nadie que pueda estar dentro de esta organización va a romper ninguna de esas reglas. Estamos pensando que precisamente los miembros de esta organización sabemos cómo conducirnos de una manera civil, apropiada y dentro de todos los lineamientos básicos. Entonces, eso es una muy buen punto que creo yo debemos de verlo. El otro que se tocó tangencialmente ahorita que Miguel Ángel menciona el proyecto del libro del Dr. Baumhauer, es muy buen ejemplo acerca de las actividades que podemos realizar y cómo podemos hacer algo que cruza los dos universos, el universo del interés civil con el universo muy necesario del manejo de dineros, por ejemplo. A la hora de que la familia del Dr. Baumhauer me hace llegar este manuscrito, me están entregando algo que es propiedad intelectual del Dr. Baumhauer en este libro. Sí. En este caso yo soy solamente un traductor y
debo de hacer un arreglo y ya lo estoy haciendo. Estoy preparando un contrato entre la familia del doctor Baumhauer y yo mismo o un negocio mío, ¿sí? Acerca de la producción de este libro. Un contrato que se debe hacer porque dentro de la asociación es que todas las actividades deben mantener todas las formas perfectamente alineadas. Si va a haber el caso de una producción de un libro que se va a publicar, se va a editar, se va a comercializar, etcétera, va a haber regalías de diferente tipo y diferentes beneficios, debe estar todo muy claramente definido legalmente y administrativamente. Como dicen en México, las cuentas claras y el chocolate espeso. Sí. En este caso concreto en particular, por ejemplo, el arreglo contempla, va a haber regalías de autor que van íntegras a la familia Baumhauer. Sé, sin comprometerme, que Cristian mismo va a decir parte o todas de esas regalías pueden ser donadas a la organización que estamos pretendiendo formar. Dentro de ese organismo de producción, yo tendré regalías como traductor, en cierta manera, que yo en lo personal las dono íntegras a la organización. Sí. Todo esto debe hacerse bajo la sombrilla legal de una organización estrictamente comercial, que va a interactuar de esta manera con la asociación civil. Los recursos que se transfieran de esta organización civil a la organización comercial pueden tener forma de donativo, así de sencillo, ¿sí? Que beneficia tanto a la asociación civil como a la asociación comercial, porque siendo un donativo es deducible de impuestos. Sí, crédito fiscal. Exactamente. Todos esos detalles son los que la persona que esté, por ejemplo, en este caso Norberto tiene una experiencia administrativa en ambos lados de la pared. Creo que lo que hiciste de la biosfera no era de una organización, inicialmente era de no lucro. De hecho, inicialmente era un joint venture. Ajá. Ni siquiera era una empresa creada propiamente para hacer eso, sino un acuerdo de varias empresas para hacer eso. Excelente. Sí. ¿Sí? El punto es que se pueden hacer, si la hacemos basada en Estados Unidos como una organización internacional, todo tipo de arreglos de manera totalmente transparente y legítima, completamente. Lo único que se requiere es que, bueno, que todo sea fiscalmente correcto. Las organizaciones que interactúan y dan donativos a la asociación civil de la que estamos hablando, pueden ser organizaciones y en nuestro caso deben ser perfectamente comerciales en todos sentidos. No hay nada que impida de que yo en lo personal, por ejemplo, haga una aventura de negocios con cualquiera de los miembros de la organización a través del negocio de ellos, de mi negocio propio, y que hagamos el arreglo de cómo eso a la vez beneficia a la asociación civil. Parte de los objetivos de la asociación civil es precisamente propiciar que este tipo de intercambios que dan beneficio económico a sus miembros sean posibles. Y eso se puede hacer con una organización que esa en sí no tiene fines de lucro. Es que ahí, Rubén, yo Sí. ponía el ejemplo la semana pasada, Sí. por ejemplo, la asesoría de Valente, Sí. que él hacía a bote pronto, como decimos aquí, él dice, Sí. oye, es que ¿cómo mejoras tus tierras? Es fácil, compra pasto Taiwán, siembra 1 hectárea con riego de goteo y tienes para mantener 45 animales, lo que necesitaría yo 40. Esa asesoría, si yo voy a experimentarla, voy a aplicarla, voy a llevarla a cabo, voy a ser puntero de una nueva tecnología en esta zona donde hay heladas, donde hay escasez de agua, y me va a funcionar, yo puedo replicar esto, pero vendiéndolo ya como proyectos productivos, en los cuales no es mi beneficio, es la aportación de Valente la que hizo posible esto, y entonces puede decir, mira, yo no te cobro, nada más apórtame tal a esta asociación. Exactamente. Y yo te digo cómo le vas a hacer. O tú y Valente pueden tener un arreglo comercial a través de la empresa de cualquiera de los dos, ¿sí? Y en parte de ese arreglo puede ser, mira, vamos a donar cierta porción a la asociación civil X. Porque él ponía el ejemplo.
y se me hizo muy interesante. Dice, mira, la gente empresaria del maguey llega y les renta los ejidatarios en 7,000 pesos una hectárea, pero si yo voy y le llevo 125 agaves a cada ejidatario, en un plazo de 7 años van a ser millonarios. Y no los voy a sacar de pobres sin que se den cuenta y sin ser solapados, pues, o sea, sobajados, pues, en su capacidad intelectual de producir. Entonces, creo que ese tipo de acciones son más que lo que era el ITESO en una universidad comprometida en muchas cosas. Nosotros iríamos a completar la esencia de nuestra formación, de ayudar en desarrollos comunitarios sin andar ostentándonos ni rasgándonos las vestiduras, sino siendo muy pragmáticos. En esto yo quedaría muy satisfecho. Yo para mí sería un objetivo poder lograr esto. Y no solo eso, Rodolfo, es perfectamente legítimo que a través de estas relaciones que se hacen a través de la asociación, en este caso tanto tú como Valente prosperen económicamente como resultado. Sí. No hay nada en contra de la prosperidad. Creo debe ser uno de los aspectos. Esta organización no es con fines de caridad pública. Es una organización que, si bien daría un enorme beneficio a la comunidad, también da un beneficio enorme a sus asociados respecto de sus actividades comerciales, aunque la sociedad en sí misma no sea con fin comercial directo. Mira, nadie le ha dado un valor que es incalculable, inmensurable, el valor de la información. Exactamente. O sea, yo tener la información es mi riqueza. Esto es lo que la gente muchas veces no ha sabido capitalizar. Sí. ¿Por qué sé? Voy a poner un ejemplo, no sé, a bote pronto. Miguel Ángel, ¿cuál es su éxito y su valor? La capacidad que tiene de relaciones con la gente, que tiene para vender y para comprar fincas o bienes. Pero si él estuviera encerrado sin información en su casa, pues no podría realizar una actividad comercial. Exactamente. Pero fíjate, Rodolfo, que el activo más grande, independientemente de la información, es tu base de datos. Sí. Miguel tuviera toda la información, pero no tuviera una base de datos rica, la información valdría mucho menos. Sí, pero ahí es donde precisamente uno de los objetivos centrales de este tipo de organización es facilitar el flujo de información y de datos. ¿Sí? Hacer intercambios colaborativos, no competitivos. Por Colaborativo. ejemplo, sí, se me ocurre, ahorita por ejemplo, Mito y yo comenzamos una conversación que comenzó cuando le dije, mira, esa plática que tú sugeriste y que yo di, realmente di solamente la mitad. Hay una mitad que no completé, la mitad más compleja. Y después pensé, hay mucho más que esa mitad. Entonces comenzamos a hablar de la idea de hacer un libro en conjunto. Estamos todavía en conversación acerca de hacer un libro que puede ser un libro de texto, que puede ser, etcétera, acerca de lo que ya llamaríamos la geometría de la naturaleza. Sí. Este es un resultado de una interacción de este grupo exclusivamente, que es un resultado que igual puede dar beneficios al público, nos dará beneficios económicos tanto a él y a mí si es que acaso prospera la edición de eso. Se puede hacer todo directamente bajo la sombrilla de mi negocio particular que estoy estableciendo de producción de diferentes tipos y todo mundo gana en este tipo de interacciones. Igual pueden surgir colaboraciones